Bien. Buenos días de nuevo para los que arrancan el video y estaban durmiendo. Presentaciones. Las presentaciones están previstas que sean el miércoles próximo, eso es el miércoles, déjenme que revise. El miércoles 25, ¿sí? Para las presentaciones el miércoles 25 reservamos toda la mañana y el viernes 27. ¿Sí? Donde ocuparíamos las 2 horas que nos corresponden. Eso nos da 6 horas para hacer las presentaciones. Tenemos 11 grupos, ¿sí? Por lo tanto, las presentaciones van a ser de media hora. En esa media hora, ustedes deberían planificar 15 minutos de presentación por parte de ustedes y 15 minutos de preguntas. A los 20 minutos de presentación, o sea, cuando ustedes hayan pasado 5 minutos, nosotros vamos a cortar la presentación y vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? Es decir, no se deben extender más allá de 20 minutos en la presentación bajo ningún concepto. Eso nos da 8 turnos para presentar el miércoles, 4 turnos para presentar el viernes. Van a tener hasta el martes al mediodía, ¿sí? Para inscribirse en los turnos. Y los que no se inscriban en los turnos, los inscribiremos nosotros de prepo. Yo voy a armar un grupo ahora en Discord para la presentación, para que pongamos ahí los mensajes, y voy a poner un texto que diga miércoles 1, miércoles 2, miércoles 3, miércoles 4, miércoles 5, viernes 1, viernes 2, viernes 3, viernes 4. Uno es el que primero rinde, el que primero presenta a las 8, el 2 presenta a 8:30, ¿sí? Cada uno va a copiar y pegar eso y va a poner el nombre del grupo o el nombre de los integrantes al costado y lo va a volver a postear. Y si hay un conflicto de horario, resolverá el que posteó primero. ¿Sí? Si 2 quieren rendir el viernes a última hora, el que manda primero el mensaje en Discord será el que tiene el turno y el otro tendrá que cambiar. ¿Sí? No es muy original, el método lo conocen todos. Ventajas y desventajas de presentar al último. Ventaja de presentar al último, tienen más tiempo, ¿sí? Los que van a presentar el viernes tienen 2 días más para arreglar cosas. Desventajas, todo lo que se les objetó a la gente que presentó el miércoles, la del viernes lo tiene que tener resuelto. ¿Sí? Entonces, la evaluación es más dura con los que presentan al último, porque como tuvieron más tiempo, deben de haber corregido cualquier cosa que le hayan marcado a otro grupo. ¿Sí? Si se hace alguna observación al grupo que rinde a las 8 de la mañana, el grupo de las 10 tiene el mismo error, por lo menos debería decir, ya nos dimos cuenta que esto está mal, lo vamos a cambiar de esta forma. ¿Sí? Obviamente, si estaban... Si se marcó el error en la presentación de las 8, a la presentación de las 10 no puede estar resuelto, pero por lo menos ustedes tienen que decir, en la presentación que venimos viendo encontramos este y este error que vamos a corregir, ¿sí? Los errores ya no los tenemos que encontrar nosotros, mientras que cuando le encontramos un error al de las 8, o encontramos por primera vez un error, ese error tiene menos peso. Cuando encontramos por segunda vez el mismo error, ese error tiene mucho más peso, ¿sí? Entonces, hay un balance bastante justo, creo, entre los que presentan primero, tienen menos tiempo, la evaluación es más suave, los que presentan al último tienen más tiempo, la evaluación es más estricta, digamos. Cuando hablo de evaluaciones, la ponderación que hacemos nosotros de las cosas que no estén bien, ¿sí? Así que... normalmente tenemos gente que quiere presentar primero y gente que quiere presentar después. No tenemos mayores conflictos de horarios. Mi recomendación sería, para que no terminemos agotados, hay 12 grupos. De los 12 grupos es muy probable que un grupo, en este momento hay un grupo de una sola persona. Es muy probable que esa persona se sume a otro grupo,
¿sí? Y es muy probable que presenten 11 o 10 grupos, ¿sí? De acuerdo a los promedios de prácticos y depende de la situación en la que queden a partir del viernes. Yo les diría que tratemos de llenar los turnos del viernes primero y los del miércoles después para quedar algo así como 4 y 4, 5 y 4, y que no se haga tan largo el miércoles. Pero, por nuestra parte, es lo mismo, digamos, ¿sí? Porque el miércoles es un día medio largo, ¿sí? Bien. Podemos hacer algunas pausas si vamos bien con los tiempos, pero las pausas no van a ser más que 10 minutos a las 2 horas, ¿sí? Porque si no, no vamos a terminar a las 12, no vamos a pasar de las 12. Es obligatorio que todos estén en las presentaciones de todos. El martes presentan otro proyecto. Y bueno, entonces mejor todavía si lo pueden patear hasta el viernes, ¿sí? La vida es así, ¿no? La vida es... uno da una clase de una cosa y termina con eso y tiene que empezar otra simultáneamente. Tienen la opción de Discord, tienen la opción de que avancemos aun cuando el lunes sea feriado, aun cuando esté el fin de semana de por medio, ¿sí? Traten de avanzar en las dos cosas al mismo tiempo. Tiene que ser una presentación de 15 minutos, es decir, que en principio no deberían de tener más de 12, 13 diapositivas, ¿sí? 15 diapositivas, como mucho, como mucho. Obviamente eso es relativo. Si ustedes tienen alguna diapositiva que arma algún tipo de animación o alguna diapositiva que la pasan rápido, no cuenta, ¿sí? Pero para tener una idea, tienen que pensar en que tienen 14 o 15 diapositivas. ¿Qué tienen que presentar? Básicamente lo mismo que presenté yo en el tema 2. Lo único que no, o sea, la única diferencia es que tienen que poner o pueden poner menos detalle en los algoritmos de software. Pueden hacer una cosa un poquito más global, ¿sí? Yo presenté todos los algoritmos, todos los diagramas de flujo con bastante detalle. No hace falta tanto detalle como en las banderas, como en la variable, ¿sí? Pueden hacer una cosa un poco más general a nivel software, porque si no, no les va a entrar en los 15 minutos. Una observación respecto al hardware. Piensen bien si el esquema de hardware de su proyecto es similar al esquema de hardware de mi proyecto. Normalmente, el 50% de los grupos usa el mismo esquema de hardware de mi proyecto, pero en realidad no corresponde a mi esquema de hardware porque tienen un sensor analógico y lo conectan por GPIO, porque el esquema de conexiones de las cosas que ustedes quieren medir no coinciden con lo que ustedes deberían de medir. Entonces, la parte de hardware, la presentación desde el punto de vista de hardware, no van a ser más de 2 o 3 diapositivas cuando mucho, ¿sí? Pero cuidado que no son tan simples esas 2 o 3 diapositivas. Piensen si un temporizador los puede ayudar a resolver algo más fácil. Piensen si algún módulo externo o si alguno de los dispositivos que tiene el procesador interno los puede ayudar a resolver algo más fácil, como el RTC. En ese caso, péguenle una mirada. Hay gente que ha utilizado el RTC en un par de proyectos y lo estudió y lo presentó cuáles eran los 3 registros del RTC. El RTC es un dispositivo muy, muy fácil de usar, por ejemplo. No hace falta que conozcan todos los proyectos, pero todos los registros, pero sí por lo menos que sepan qué características tiene. No sé, por ejemplo, el conversor AD que tiene 2 conversores que pueden hacer conversiones sucesivas simultáneas, pueden ser 2 lecturas simultáneas al mismo tiempo, y que tiene un multiplexado de 32 o de 48 entradas, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles, ¿sí? O un puerto de comunicaciones seriales, que se pueda conectar con el sensor que ustedes usan. Hoy por hoy hay muchos sensores digitales que ustedes se pueden conectar por comunicaciones. No hace falta que entiendan cómo funciona un puerto SPI o un puerto SSI.
pero sí saber que el puerto existe en el micro, el sensor usa ese puerto y más o menos cómo iría conectado. O sea, una idea vaga de cómo se conecta, sí. ¿Sí? En lo que hace al hardware. Y en lo que hace el software es lo que menos les cuesta en general. Deberían de pensar qué datos van a tener estructurados, ¿sí? No las variables de los procedimientos, pero sí la información que vayan a guardar o que vayan a necesitar a lo largo de todo el programa. Deberían de plantear primero que nada un diagrama general de lo que quieren hacer. Como yo les dije, tenemos una interrupción y un programa principal. La interrupción hace estas 3 cosas, el programa principal hace estas 5 cosas, y recién de ahí contar qué es cada una. Ustedes podrán tener, no sé, 4 interrupciones, ninguna interrupción, eso lo tendrán que dibujar ustedes, pero primero tienen que plantear un cuadro de situación general a nivel hardware, es decir, tengo estos sensores, tengo estos actuadores, y tengo este micro al medio, y tengo esta interfaz de usuario, si es que hay una interfaz de usuario, y después el detalle un poco más fino de cómo los conectarían. Si todos los sensores son digitales, mando todo a GPIO. Si tengo sensores analógicos y digitales, estos van a entradas analógicas, estos van a entradas digitales. Si tengo un sensor inteligente, no sé, un acelerómetro, por ejemplo, entra por un puerto de comunicaciones SPI o I2C, ¿sí? De nuevo, no hace falta que entiendan cómo funciona un puerto I2C, pero sí deberían de saber que un I2C tiene 2 cables, un SPI tiene 4 cables, por decir algo, ¿sí? Mínimamente una idea de qué están conectando y cómo se conecta, sí deberían de tener. Y ahí se acaba el hardware. O sea, una vez que me dijeron cómo conectarían todo al procesador, y si les llegase a hacer falta por algún milagro un transistor, porque más que eso no van a necesitar de electrónica para lo que vamos a hacer, o algo que aumente potencia, especialmente en la parte de actuadores, ¿sí? Y si no, me dicen, acá necesitamos subir potencia, pondremos un transistor o un relé. Hasta ahí llega el diagrama de hardware que hay que presentar. Y respecto al diagrama de software, la secuencia es la misma. ¿Qué deberían de presentar? Deberían de presentar qué es lo que hace el proyecto, deberían de contar cómo se lo usa, o sea, una mínima perspectiva de lo que dijimos que era el manual de usuario o la interfaz de usuario. Primero el problema que quieren resolver, después cuál es la solución que ustedes proponen a nivel uso, a nivel voy a comprarlo y cómo anda, y después cómo está construido, hardware y software. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna, está todo clarísimo. Todo lo que Observación. respecta al software, Sí, ingeniero, es en diagramas de flujos. sí, y en diagrama de flujos semigenerales, o sea, ni siquiera una cosa muy cercana a la celda. Ah, bien. Sí, sí, a ver, el proyecto lo tienen que diseñar, no construir. No tienen que codificar ni una línea ni conectar nada. Tienen que hacer un trabajo de investigación y de análisis, o sea, de sentarse a cotejar información para decir, lo haría así. Seguramente si lo tuvieran que construir empezarían a cambiar un montón de cosas, se darían cuenta que algunas cosas que plantean no andan, algunas cosas son muy obvias y las vamos a encontrar nosotros, algunas cosas son detalles eléctricos, de señales, de tensión, ¿sí? Esa es la razón por la cual no la construyen. Ustedes pueden diseñar esto en general en 2 o 3 días, siendo la primera vez que hacen una cosa de estas. Pero construir esto a ustedes probablemente les llevaría un par de meses, ¿sí? Y con una carga horaria importante, entonces no hay forma. Tenemos que dar una materia que sea nada más que construir lo que ustedes diseñaron. Solo eso. Entonces, el que lo quiera hacer tiene el trabajo de graduación. Y el que no lo quiera hacer y quiera construir otra cosa, lo hace otra cosa. Pero construir algo, la parte práctica de sacar andando algo, es una carga de tiempo muy importante. Entonces, en principio solo cubre el trabajo de graduación y las prácticas profesionales. Y el resto
lo que hacemos es mostrar más o menos cómo se haría, hacer algunas prácticas de laboratorio como para que ustedes tengan algún contacto, pero realmente cuando vos tenés que construir, en el caso nuestro, por ejemplo, hardware y software, y empezás a probar y no anda, no sabés si es que tenés una cosa mal conectada o si tenés un error en el software. Entonces, hasta que ustedes le toman la mano a cómo es, por ejemplo, el proceso de depuración en un sistema embebido donde, insisto, si vos haces un programa en la computadora y no anda, sabés que es el software que escribiste vos, porque la computadora funciona. Acá no sabés si ninguna de las dos cosas funciona, ¿sí? Entonces, es lento, les cuesta el proceso, y básicamente el problema es que les lleva mucho tiempo. No lo podríamos terminar en los 4 meses o 3 meses que tenemos que terminar la materia. Ese es el problema grave. Entonces, como les digo, el que lo quiera hacer, el trabajo de graduación es una opción. ¿Sí? Y después la otra posibilidad es una PPS en alguno de los laboratorios de lo que les interese, porque esto mismo va a pasar con bases de datos, va a pasar con programación, van a ser laboratorios, pero si alguno quiere hacer algo más completo, más desafiante, un sistema entero y un sistema con especificaciones externas, no con el marco contemplado del laboratorio, la complejidad crece mucho y el tiempo de implementación crece mucho. Entonces, una opción que tienen es hacer una PPS en un laboratorio y ahí tomar lo que les falta de práctica ya del entorno real, y la otra posibilidad es cubrir eso con el trabajo de graduación, cubrir ese tema con el trabajo de graduación. ¿Sí? Bien. Observaciones. La presentación que ustedes van a hacer tiene el estatus de un parcial, ¿sí? De hecho, tiene el peso de un parcial en la nota final. Razón por la cual nosotros, cuando es presencial, pedimos que vengan razonablemente bien vestidos, que hablen razonablemente bien, o sea, considérenlo, si lo quieren ver así, una entrevista de trabajo, ¿sí? En la virtualidad vamos a pedir lo más parecido posible a eso. Entonces, les vamos a pedir que mientras ustedes hablan y contestan las preguntas, tengan las cámaras prendidas, ¿sí? Busquen un lugar razonable donde no tengan problema con el entorno, y esos 15 minutos o esos 30 minutos de presentación y preguntas, que estén con las cámaras prendidas, que estén razonablemente presentables, por lo menos lo que se ve en la cámara, y que traten de mantener el vocabulario que corresponde a un ingeniero, ¿sí? Y en lo que hace a la forma de contestar las preguntas, en lo que hace el manejo del lenguaje técnico, todo eso se evalúa. Obviamente es una parte de la evaluación, el contenido del proyecto es otra parte de la evaluación, y el manejo de la presentación es otra parte de la evaluación, ¿sí? La nota final del proyecto tiene un componente que está dado por el trabajo en sí, y les aviso que el componente dado por el trabajo en sí creo que llega nada más que hasta el 40% del peso final, o sea, el contenido del proyecto que ustedes presentan. Tiene una parte que está dada por lo que ustedes demuestran cada uno individualmente entender y manejar del proyecto, en función de cómo van respondiendo las preguntas y de cómo defienden o cómo hacen los comentarios, ¿sí? Si realmente todos conocen el proyecto por igual o si hay alguno que lo conoce y el resto no. Y finalmente por, como les digo, la presentación, por cómo hablan, por cómo se manejan, con qué fluidez gestionan o con qué claridad transmiten lo que ustedes quieren contar, ¿sí? Más o menos el 40% es el contenido, el 30% es los conocimientos individuales y lo que se nota de aporte al proyecto de ustedes por parte de los tutores, que los evalúan un poco más, y por parte de los que vamos a ver el proyecto como externos cuando nos fuimos tutor. Y el 30% final es la presentación a nivel prolijidad de las diapositivas, uso de las diapositivas, que ustedes dicen algo similar a lo que están mostrando en la diapositiva, que no se traban, que hablan razonablemente bien, con un lenguaje adecuado,
¿sí? Todo eso se subdivide, se ponen varias casillas y se va puntuando, y el promedio de todo eso es el 30% de la nota final de ustedes en la asignatura, ¿sí? Que es un promedio de muchas cosas. Entonces, bueno, tienen que preparar una presentación, les recomiendo que la ensayen, les recomiendo que se miren los tiempos, y ¿qué más? Bueno, y obviamente esto se va a grabar, no se van a publicar, así que quédense tranquilos, nadie les va a tomar el pelo, pero sí las presentaciones van a quedar grabadas como un documento de evaluación, ¿sí? No las vamos a subir a YouTube, a las grabaciones de los proyectos, van a quedar para la cátedra. Creo que tengo todos los avisos y comentarios pertinentes. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, en el caso de que mi compañero de trabajo, digamos, de cara a la materia, ¿Vos quedás solo? claro, pero no Y está confirmado todavía, pero él me avisó de que puede estar muy complicado. bueno, en ese caso yo lo que te diría es que lo que más te conviene, o sea, podés hacer lo que vos quieras, ¿sí? Si Ah, lo vas a hacer solo, obviamente la evaluación va a ser más leve, o sea, si hay alguna cosa que está incompleta o que no está del todo claro, o que tiene errores, no va a tener el mismo peso que cuando lo hicieron 3 personas, ¿sí? Y si no, lo que podés hacer es sumarte. Hay otros grupos que ya seguro empezaron con 3 o 4 y hoy tienen 2. Entonces la otra posibilidad es sumarte a otro grupo directamente. Por eso te digo, hay 12 grupos, hay un grupo de una persona que está muy complicada con las notas, eh, y que seguramente se va a sumar a otro grupo si es que llega al promedio que le hace falta de prácticos. Eh, pero yo ya estoy contando que son 11 grupos y es muy probable que de esos 11 grupos en realidad sean 10, ¿sí? Con lo cual bien, podríamos hacer 6 el miércoles y 4 el viernes, ¿sí? bien, bien. Eso váyanmelo planteando y vamos reorganizando los grupos directamente en Discord, ¿sí? En vez de sumarte a algún grupo afín. ¿Alguna otra duda? Bien. Hacemos un repaso de temporizadores muy, muy, muy cortito y les explico lo último que quedaba pendiente de explicar en, en el tema de Output Compare. A ver, ¿cuál era el corazón del sistema de temporizadores? Estamos en la última clase del año, a ver si contestan alguna pregunta. Y a ver si contestan alguno fuera de los 2 o 3 que siempre contestan. Úsenlo de repaso, no tiene costo equivocarse. ¿Cuál es el núcleo? El temporizador, el timer, ¿sí? El contador, un contador es en realidad, ¿sí? Es un contador. Normalmente, o es muy habitual que a ese contador, que es el TC, le pongamos una señal de reloj, ¿sí? Y entonces cuente tiempo. Pero no se olviden que pueden contar otras cosas. Hay algún parcial dando vuelta viejo que tenían que contar otra cosa, ¿sí? Entonces, el núcleo es un contador, el TC. Normalmente se va a contar tiempo. Tiene antes un prescaler. ¿Cuál es la función del prescaler? O sea, contar más lento. ¿Sí? Dividir la frecuencia quiere decir que cuente más lento.
Bien. Entonces, tengo un contador. El modo más habitual de usar esto, no es el único, a los otros ya los vimos, yo los que quiero remarcar son estos porque son los más genéricos. Lo que vimos en el código es la forma más fácil. Esto es lo más genérico. A este contador yo le voy a poner una señal de reloj. Y este contador va a contar en free running counter. O sea, va a contar y no lo voy a parar nunca. Modo de uso en input capture. Tengo una patita de entrada. Yo quiero saber cuánto tiempo pasa desde el flanco ascendente al flanco descendente. ¿Qué es conceptualmente lo que hace el contador? Cuando llega el flanco ascendente, captura el valor del contador, por ejemplo, 1000 en un registro. Y cuando llega el flanco descendente, captura el valor actual del contador, por ejemplo, 1200, en el mismo registro. Por lo tanto, tengo que haber guardado este valor por una interrupción. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es, cuando llegue el flanco, le voy a decir, capturame el valor 1000 y pedí interrupción. Yo voy a pedir ese valor 1000, lo voy a guardar en una variable, voy a esperar el flanco que sigue y cuando llegue el flanco que sigue, le voy a decir, pedí interrupción de nuevo, voy a restar al 1200 el B que había guardado antes y sé que tengo los 200 de ancho. ¿Sí? Puedo decirle que genere interrupción en ambos flancos, o si quiero estar seguro de lo que estoy midiendo, puedo decirle que genere interrupción en el flanco ascendente, y acá en la rutina cambiarlo para que ahora busque el flanco descendente. ¿Sí? De esa forma estoy seguro que lo que estoy midiendo es esto y no esto. Si yo le digo simplemente cualquier flanco, el flanco que viene puede ser primero el descendente. Dependerá del contexto del problema. Pero puedo, esto es una de las cosas que quiero que quede clara, en la rutina de interrupciones, cambiar la configuración y decirle, vos venías pidiendo interrupciones por flanco ascendente, ahora quiero que la pidas por descendente. ¿Sí? Cambiar la configuración en la rutina de servicio tiene un costo. Yo no voy a poder medir tiempos demasiado angostos, ni siquiera con ayuda de la DMA. ¿Sí? Porque si yo tengo que cambiar el comportamiento en la rutina de interrupción, ya no puedo resolverlo con la DMA. La DMA puede tomarme el 1000, el 1200, el 1300 y ponérmelo en una tablita de memoria. Puede hacer esto. 1000, 1200, 1500, 1700. Puede ir tomando el valor de captura y ir poniéndomelos en una tabla para que yo lo analice después. Pero si yo necesito cambiar, perdí, no tengo forma. Y acá no tengo forma de saber si el flanco es ascendente o descendente. Entonces tendré que esperar un primer flanco y una vez que ya sé en qué situación está, estoy acá o estoy acá, recién activo la detección. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando quiero generar una salida? Bueno, cuando quiero generar una salida puedo hacer exactamente lo mismo. Yo puedo por acá, cuando el contador todavía no está en 1000, cuando el contador todavía está en 0, acá el TC está en 0. Entonces yo puedo decirle, mira, en el match vamos a cargar 1000. Cuando el contador llegue a 1000, hace un flanco ascendente. ¿Sí? Esto en el programa principal. Cuando el contador vale 1000, entonces
estoy acá. Se produce el flanco ascendente, ¿sí? Y una interrupción. En la interrupción, ahora, le digo, el match lo quiero en el match más 500. Y guarda que ahora hago match igual a match y no match igual a TC. ¿Cuál es la diferencia entre hacer match igual a match más 500 a hacer match igual a TC más 500? La misma razón por la cual uso los registros de captura y no leo el TC en la interrupción. ¿Por qué usaba el registro de captura y congelaba el valor del TC? Porque más que podía, porque seguro me demoro, porque hay una latencia en la interrupción no es instantánea. Para cuando yo vaya a leer el valor de TC, o sea, si yo estoy en el caso de entrada, si esto ocurre a los 1000, para cuando yo vaya a leer el TC ya no vale 1000, vale 1012, 1020, y lo que es peor no sé. Y acá pasa lo mismo. La interrupción fue en T igual a 1000, pero el TC siguió su vida contando y yo me tomé 12T en guardar el estado, unos 10T en borrar los flancos, y para cuando llego a hacer esta operación, TC no vale 1000, TC vale 1025. Pero M sigue valiendo 1000, porque M es un valor que queda quieto. ¿Sí? Entonces, por eso hago M igual a M más 500. Y en esta interrupción, programo una nueva interrupción para 1500. Y ahora, acá, vuelvo a hacer M igual a M más 500. ¿Sí? ¿Se entiende la secuencia? En un caso, capturo los valores del temporizador y los guardo para hacer la resta. En el otro, programo cuando quiero que ocurra cada flanco. Y cada flanco se apoya en el flanco anterior, o sea, es el M anterior más 500. Cuando quiero hacer el ancho es el valor actual capturado menos el valor capturado anterior. Cuando quiero programar una salida es el valor de match anterior más el tiempo que quiero que pase es el nuevo valor de match. ¿Sí? Cuidado que este valor de match sea futuro. Lo mismo que antes. Si esta rutina de interrupción dura 50T, acá tengo que programar por lo menos más de 50. Porque si no, estoy programando algo que ya pasó, ¿sí? Yo le digo acá que quiero una interrupción a los 1040 y ya vamos el TC por el 1050. ¿Sí? Esa interrupción va a ocurrir dentro de no sé cuántos, cuando el contador dé toda la vuelta, que no es lo que yo quería. ¿Sí? El problema es simétrico para la entrada y para la salida. No sé si lo llegan a ver, que es totalmente simétrico. De esta forma, ustedes pueden generar 4 señales, porque cada señal, ¿sí?, va el M2, hace M2 más el periodo 2, y el M3 igual a M3 más el periodo 3. Mientras que si ustedes borran el contador, como hicimos antes para generar la señal, nosotros para generar una señal así, le dijimos que a los 500, por seguir los valores que estamos acá, haga un clear. Pero entonces no puedo generar otra señal. Eso, para generar una señal me gasté todo el temporizador. De esta forma,
puedo generar 4 señales con un solo temporizador. ¿Sí? ¿O no? ¿Se entiende? ¿Y el resto? Bien. Entonces, si se entendió esto, vamos a ver 2 detalles de aplicación de esto. Yo quiero generar una señal PWM. Una señal PWM tiene siempre la misma frecuencia. Es decir, que la distancia entre los flancos sucesivos es siempre la misma. Y lo que cambia es esto y esto es siempre igual. Eso negro es constante. Y lo que cambia es este punto. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la implementación en este caso? Primero voy a hacer m igual a m más factor de trabajo. Factor de trabajo es el punto celeste, es esto. Es este tiempo. Desde aquí hasta aquí. Y este es el más grande. Desde aquí hasta aquí. Eso es factor de trabajo. ¿Sí? Entonces cambio el ancho del pulso. Y en la segunda pasada voy a hacer m igual a m más p menos factor de trabajo. Donde p es el periodo de la señal. ¿Sí? Es el valor constante. ¿Sí? Con este esquema genero una señal PWM, donde Ft me dice cuánto, o sea, la relación entre Ft y Fp me dice cuánto es el factor de trabajo. Si yo tomo un P de 100, esto directamente me va a decir de 0 a 100 si la quiero siempre arriba o siempre abajo. ¿Sí? Y lo puedo considerar un porcentaje de factor de trabajo, para hacerlo numéricamente simple. Normalmente la frecuencia de una señal PWM es algo que ustedes pueden elegir muy libremente, o sea, entre 1 kilo y 10 kHz cualquier cosa anda bien, por ejemplo, o entre 1 kHz y 20 kHz cualquier cosa anda bien. Entonces pueden elegir algo que les resulte cómodo. ¿Sí? ¿Se entiende esa aplicación? Esa aplicación es para prender un LED clarito, más o menos, o bastante fuerte. ¿Sí? Bien. Esa es una aplicación. Y hay un laboratorio que dice que yo quiero que el LED se prenda como un amanecer, para que se entienda claro, que se vaya prendiendo así despacito. ¿Qué tengo que hacer? Es decir, arranco con una cosa así y termino con una cosa así. Tengo que ir aumentando por algo, cada 10 erupciones, aumento ahí llevo el círculo, ¿sí? Entonces cada vez tengo más factor de trabajo. Y después tengo que hacer esta misma resta.
Entonces hago 2 interrupciones con un valor, 2 interrupciones con un valor un poquito más grande, 2 interrupciones con un valor más grande, 2 interrupciones con un valor más grande. Y lo que hago es lo que se llama una rampa. ¿Sí? La continua equivalente, o sea, lo que yo voy a ir generando es un tren de pulsos que primero hace una cosa angostita, después se va haciendo una cosa más grande, después se va haciendo una cosa más grande, pero el periodo es siempre constante. ¿Sí? Y si yo lo veo a la envolvente de esto, voy a tener una rampa, o una rampa, ¿sí? ¿Sí? Eso es el valor RMS de la señal, y esto es la señal. ¿Sí? Ahora, otra de las aplicaciones que estaban dando vueltas. Yo quiero generar un sonido. No sé cuánto tienen de conocimiento de teoría musical, pero si un sonido es agudo o grave lo determina la frecuencia, ¿sí? Los que todavía tienen un teléfono fijo en su casa, que deben ser pocos, y los que alguna vez lo usan al teléfono fijo de su casa, si es que lo tienen, cuando ustedes levantaban el tubo, deben haber escuchado un tu para marcar. Ese tu corresponde a un la central de 440 ciclos aproximadamente. ¿Sí? Eso es el la de la escala central de la octava central. ¿Sí? En definitiva, ustedes escuchan desde 40 ciclos, esto por ahí sí lo escucharon, hasta, en realidad desde 20. Desde 20 ¿hasta dónde escuchan? ¿Saben? ¿Hasta dónde llega su oído? Exactamente, de 20 Hz a 20 kHz. ¿Sí? Pero un tono normal, como para decir, está todo bien, pip, es 440. 220 es ya es una cosa más grave, ¿sí? ¿Cómo podríamos generar un tono de 440 Hz para mandarlo a un parlante? Bueno, podemos usar esto. Pero ahora lo que yo voy a querer cambiar va a ser la frecuencia, no el factor de trabajo. Porque yo lo que debería de mandar al parlante, de preferencia, sería una senoide. Como no me voy a poner a generar una senoide, lo que voy a mandar va a ser una cuadrada. Pero esta cuadrada va a tener factor de trabajo 50, siempre. Para que sea lo más parecido que puedo hacer a una senoide. ¿Sí? Y lo que voy a cambiar ahora es P. Entonces, mi código probablemente va a pasar a M igual a M más P sobre 2, y cambio el P y cambio la frecuencia. ¿Sí? Y de esta forma puedo generar un tono, si los valores que estoy usando son adecuados. Acá estaba trabajando en 20 kHz de frecuencia, acá voy a estar trabajando en 500 Hz aproximadamente de frecuencia. ¿Sí? Ahí es donde entra el prescaler, para adaptarme de uno a otro. Lo que probablemente sea muy difícil hacer es que el mismo temporizador pueda manejar esto en un canal y esto en el otro. ¿Sí? Como tiene 32 bits, probablemente, pero si la diferencia fuera más grande, si estos fueran 200 kHz y estos fueran 10 Hz, seguramente voy a necesitar dos temporizadores independientes, ¿sí? Porque voy a tener que poner valores de prescaler diferentes, ¿sí? ¿Se entienden? Las aplicaciones de input capture ya las habíamos discutido el otro día, lo que faltaba era esto, un poco más de cómo se pueden usar o cuáles son los usos típicos de salidas de output y cómo se usan las salidas de output con el free run. ¿Es la única opción? No, no es la única opción, es la que más se usa porque es la que mejor aprovecha el, el, el temporizador, digamos.
parar y arrancar el temporizador, en general va a implicar que no vas a poder usar los otros canales, ¿sí? Pero bueno, hay 4, por ahí uno lo usas de una forma y otro lo usas de otra forma distinta. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, yo no tengo más nada que contarles, así que si ustedes no tienen más preguntas, están desocupados. Bueno, gente, en ese caso, diga. ¿Qué quiere decir por el parcial? Podríamos aplicar esto. Es probable que en el parcial tengan que hacer algo de esto, por eso es que se los vengo remarcando tanto. Sí, 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 sí. A ver, hay muchas probabilidades de que uno de los problemas parcial necesite usar temporizadores. ¿Qué? No sé, porque todavía no lo escribí, pero es bastante probable. Por eso es que se los marqué muchas veces y por eso es que repetí tantas veces lo mismo y que traté de que quede lo más claro posible. ¿Sí? De nuevo, vamos a estar hablando de un código que lo único que tienen que llegar a poder plantear bien es que en la rutina de interrupción se hace esto, ¿sí? No es un laboratorio, no lo van a tener que sacar andando, pero sí tienen que declararme esta variable, tienen que saber que esto se hace de esta forma y no de esta forma, ¿sí? O sea, el hecho de que estamos generando una señal que tiene frecuencia constante o que tiene frecuencia variable y cómo impacta la frecuencia variable o la frecuencia constante, ¿sí? Lo mismo que si quieren muestrear un pulso o quieren muestrear la frecuencia de la señal, son cosas que sí tienen que entender, ¿sí? Es parte de lo que se va a evaluar en el parcial y si se fijan los parciales viejos van a ver que en general un problema toca timers. Hay años que no toco ningún problema de timers, eso también depende de la inspiración. Pero a pesar de que falta el laboratorio 4, es un problema que entra dentro de la evaluación, ¿sí? Y como tiene muchísima aplicación en la vida cotidiana, es muy fácil o es muy habitual caer en problemas que los timers solucionan de forma simple. O sea, realmente es un módulo que se utiliza muchísimo, ¿sí? Es una cosa muy, muy útil y muy cómoda en todo lo que es generación y procesamiento de señales. Procesamiento entendiendo medición, ¿no? El procesamiento de señales normalmente es otra cosa. La senoide, ¿cómo se genera? Con un filtro, Benjamín. Le pones un filtro paso abajo y listo. Va, a ver, y listo, no es tan así. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, lo que se hace es eso. Se genera una señal PWM, ¿sí? Lo que se puede hacer es generar una señal PWM que va cambiando en el tiempo. Si quieren les cuento 2 minutos. Esto ya no va en el parcial, tranquilos. No sé por qué no me deja agregar páginas acá. Si esta es tu señal, lo que se hace es originalmente interceptarla con un... Tomás este valor y vos generas una señal PWM que es de una frecuencia mucho más alta, ¿sí? O sea, yo te voy a hacer un zoom de esto. Esta es tu señal en ese momento. Entonces vos generas una señal PWM así. Y lo que vos vas a ver acá son señales PWM que acá son finitas, que se van haciendo más gruesas, que acá son muy gruesas, ¿sí? Y entonces la senoide lo que hace es modular al ancho. Acá vos haces un ancho finito, vas aumentando el ancho y al ancho no lo aumentás linealmente, no lo aumentás con un
más constante que te daría una recta envolvente, sino que lo aumentás con una senoide, ¿sí? Calculas cuánto T pasó desde acá y generás, o sea, vas aplicándole la senoide para determinar cuál va a ser el factor de trabajo. El factor de trabajo varía con una función senoidal. Y a esa señal PWM que pasa por acá, la pasas por un filtro y reconstruís la senoide. Y de esa forma reconstruís lo que se te dé la gana, ¿sí? Esto es lo que se usa para generar senoides de 50 a 100 Hz, que utilizan los variadores de frecuencia de motores trifásicos, que es algo que se usa muchísimo hoy en día, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren generar, en realidad es de 0 a 100, de 0 a 100 Hz. Si ustedes quieren generar lo que sería una señal eléctrica domiciliaria, que tiene 50 Hz, pero le quieren variar la frecuencia, hay motores que varían la velocidad directamente con la frecuencia de alimentación. Si ustedes le varían la frecuencia, varían la velocidad de ese motor. La ventaja que tienen esos motores es que van despacito con pleno torque, ¿sí? Pueden girar a 1 Hz con la fuerza o con el par motor nominal del motor. O sea, hacen la misma fuerza que si estuvieran girando a 50 Hz, ¿sí? Para eso ustedes tienen que generar una senoide de 1 Hz. Ese tipo de equipos, que se llaman variadores de frecuencia, VDF, utilizan esta idea, ¿sí? Generan una señal de 10 kHz o de 20 kHz y con esa señal modulada con una senoide y un filtro, reconstruyen la senoide. Eso mismo también usan los inverters de los paneles solares o las UPS, ¿sí? Para generar 220 volts a partir de los 12. Para generar la parte alterna usan señales PWM de alta frecuencia. Bien, ¿más dudas? Aunque sean curiosas. Bueno, chicos, ¿dejo de torturarlos por este año? Bien. A ver, antes de dejarlos. Viernes a las 8, práctico 6. Miércoles 25, proyectos. Viernes 27, proyectos. Eso es miércoles y viernes de la semana que viene. Viernes 4 de diciembre, o sea, viernes no de la semana que sigue, sino de la próxima. Segundo parcial. ¿Sí? ¿Están claras todas las fechas? Quedan grabadas. Cualquier duda, obviamente, pregunten. ¿Cómo no era el segundo parcial? No, los proyectos son el equivalente a un tercer parcial. Sí, pero habíamos dicho de correrlo al 4. Ustedes díganme si lo dejamos el 2. Yo para despegarlo un poquito de los proyectos. ¿Quieren que lo pasemos al lunes siguiente? ¿Quieren pensarlo y me dicen qué quieren hacer? Bueno, pero lo pensamos, me dijeron con el práctico y al final nunca me mandaron por Discord qué iban a hacer con el práctico. ¿Sí? Entonces, piénsenlo y díganme qué quieren hacer. Lo podemos correr hasta el lunes siguiente también sin mayor problema. Que no tengo acá a mano qué es, porque se me acabó el calendario, pero debe ser viernes 4, sábado 5, domingo 6, lunes 7 debe ser. ¿Sí? Lo podríamos tomar el lunes 7 o lo podemos tomar el miércoles 2 como estaba previsto. Definen ustedes. ¿Sí? No pateen las cosas de más. Si rinden el viernes 4 redes, lo más probable es que terminen estudiando nada más que el domingo y lunes, y es una mala idea. Por lo menos es una mala idea para esta. Ahora, si realmente durante la semana van a tratar de ver de las dos un poco, entonces, bueno, puede ser.
Mi recomendación es cuando fijan fechas o fijan estas cosas, traten de no mentirse ustedes solos diciendo, no, si yo voy a estudiar esto, voy a estudiar el sábado, porque este es la causa de los fracasos. Defínanlo, les diría que armen una encuesta entre ustedes y me pasen los resultados, ¿sí? Ya nomás lo subo a los resultados. El 7 es feriado, es verdad. Tiene razón Rodrigo, el 7 es feriado. Yo les diría que lo dejemos el miércoles 2, entonces. Me parece que la fecha original era la mejor opción. Bien. Ustedes rinden 4. Yo voy a poner el parcial el día 2, salvo aviso contrario de ustedes. ¿Sí? Entonces, si ustedes me dicen algo diferente por Discord, lo movemos. Pero, dado que ustedes ya tienen el parcial el 4, el parcial queda el 2 hasta que ustedes me digan lo contrario. ¿Sí? Para evitar malos entendidos. Bien, perfecto. Nos vemos el miércoles que viene, salvo con los que sean grupos que yo tenga de tutor, que nos veremos antes, supongo. Hasta luego, chicos. ¿Están desocupados?